Quiero partir de esta base fundamental. Cristo nuestro Señor dijo: yo me quedaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Él, ahí en su palabra divina, nos asegura que Él está con nosotros. Y lo podemos constatar especialmente en la Divina Eucaristía, que es precisamente el sacramento del amor, donde Cristo está realmente presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y es la respuesta única y absoluta, única respuesta. La respuesta a nuestra vida para la sanación y liberación está sencillamente en acudir a Jesús en la Divina Eucaristía, y más sobre todo si acudimos a Él con la presencia de María nuestra Madre, porque debemos saber, y es muy importante que esto lo vivamos, que en cada sagrario, en cada lugar donde Cristo nuestro Señor está presente en la Divina Eucaristía, ahí está también María presente en adoración a Jesús sacramentado. Se ha dicho, y algunos santos lo han comentado, no está escrito en la Biblia, desde luego, porque pues en la Biblia hay tantas cosas que se dicen que son solo lo más fundamental en orden a nuestra fe, al conocimiento de nuestra doctrina y del camino de la vida. Dice San Juan que si hay muchas cosas que se hicieron, que si se escribieran no cabrían los libros en el mundo, hablando de todas las riquezas que tenemos de la fe. Por eso la Iglesia cree en la Sagrada Escritura y también en la tradición. Sagrada Escritura y tradición son dos fuentes de conocimiento que Dios nos da para nuestro crecimiento espiritual. Y en la vida de algunos santos, Dios nos ha revelado cosas que no están escritas en la Biblia, pero que también tienen una importancia muy grande, aunque se relacionan con el contenido de la Sagrada Escritura, porque ninguna revelación privada o personal o de ningún santo está por encima de la Sagrada Escritura. Toda revelación tiene sus bases, su sustento en la Sagrada Escritura, que es la revelación pública. Pero en algunos santos se ha dicho, o nuestra madre ha comunicado de forma de coloquio interior, místico, que cuando Cristo nuestro Señor instituyó la Eucaristía, Cristo nos dejó su presencia real en la Divina Eucaristía, muy relacionado con lo que Él, como Dios, veía hasta el fin del mundo en la presencia de María, su madre, que iba a estar adorándolo en la Divina Eucaristía. Y en atención a la presencia de María hasta el fin del mundo, adorando a Jesús, Jesús no dudó en instituir la Eucaristía. Porque Jesús dijo: no voy a estar realmente solo. Aunque mis redimidos, muchos me van a dejar solo, me van a abandonar, pero María nunca me va a abandonar. Ella, mi madre, estará ahí presente. Y eso le consoló y le animó a instituir la Eucaristía. Es probable que así sea, ¿verdad? Claro, no lo dice la Biblia que por uno de esos motivos Cristo ha instituido la Eucaristía. Lo único que sabemos por la Sagrada Escritura es que nuestro Señor quiso instituir la Eucaristía como alimento de vida y de salvación, y que dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y cuando instituyó la Eucaristía dijo: hagan esto en memoria mía. O sea, Cristo dejó a los apóstoles el poder para convertir el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Y así fue como el Señor dejó el poder a la Iglesia para que los apóstoles, después los sacerdotes, desde el Papa hasta el último de los sacerdotes, pudieran hacer presente a Jesús en el altar y quedarse con nosotros hasta el fin del mundo. Qué bendito regalo del cielo. Jesús no pudo hacernos otro regalo mayor, más hermoso, más bello que su presencia real en la Divina Eucaristía.
Pero que María, nuestra madre, esté ahí presente, claro. Ella, como madre ya gloriosa en el cielo, ella fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Celebramos el día 15 la Asunción de la Virgen Santísima. La iglesia celebra la Asunción de la Santísima Virgen María, que fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Y nuestra madre le dijo al padre Esteban Gobi, el fundador, el siervo de Dios, fundador del movimiento sacerdotal mariano, le dijo nuestra madre que ella había sido llevada en cuerpo y alma al cielo para amarnos en cuerpo y alma, para manifestar su amor a cada uno de nosotros como madre y estar presente con nosotros en todas partes hasta el fin del mundo. Y donde Jesús está presente, donde está vivo en la Eucaristía, ahí la Santísima Virgen permanece en adoración, porque ella está en el cielo adorando a su Hijo, presente en la gloria eterna, y como está presente en cada hostia consagrada, ahí también está María presente para adorar a Jesús hasta el fin del mundo. Por eso cada vez que nosotros vamos a la adoración eucarística, ahí debemos tener la conciencia que está presente nuestra Madre también adorando a su Hijo en la Divina Eucaristía. Y esa adoración que María le hace a su Hijo en la Eucaristía es para nuestro bien, porque María ora por nosotros como Madre, intercede como Madre, y a sus hijos que se le confían a ella, los lleva al corazón eucarístico de Jesús. Esa es la misión que tiene María. Por eso, cuando nosotros nos acercamos a recibirlo en la Eucaristía, debemos tener la conciencia, la presencia de nuestro Dios en la Divina Eucaristía. Y nuestra Madre Santísima y Jesús están unidos en un solo corazón. Hay una Santa María de Jesús, Santa María de Ágreda, Sor María de Ágreda, que tuvo algunas manifestaciones, revelaciones de nuestra Madre Santísima. Los santos han recibido muchas comunicaciones del cielo, como santos que son. Desde la tierra, Dios les daba muchas comunicaciones internas. Y una de las comunicaciones de nuestra Madre era o es de que el corazón de Jesús y el corazón de María laten en un solo latido. Hay una íntima unión, que así como Cristo nuestro Señor redimió a la humanidad, María también colabora con Jesús en la redención de la humanidad. Por eso es la corredentora, podemos decir así, porque ella junto a Jesús su Hijo colaboran ambos dos en la redención del género humano. Cuando María estaba al pie de la cruz, una espada atravesaba su alma. La pasión de María, nuestra Madre, el dolor de María, nuestra Madre, no era menor que el de Jesús. Al contrario, podríamos decir que el dolor de María era más intenso, profundo, que el de Jesús, que estaba sufriendo su pasión dolorosa. Y María de pie junto a la cruz compartía desde luego los dolores y sufrimientos del Hijo de Dios. Y le dijo nuestra Madre a esta santa que el corazón de María y el corazón de Jesús están tan unidos en un solo latido, y ella les dijo a esta santa, ambos dos redimimos a la humanidad, ambos dos. Claro, el único redentor es Jesús, pero es tanta la unión de María a Jesús que no puede separarse. De tal manera que lo que Jesús realizó, María lo realizó juntamente y unido a Jesús. Es una unión muy profunda, muy íntima. Por eso cada vez que oramos, este libro, cuando ustedes lo lean, El poder sanador y liberador de la Divina Eucaristía en María, en este libro yo he puesto varias reflexiones que el Papa San Juan Pablo II nos dejó sobre esa unión de María y Jesús en la Divina Eucaristía. Y hay una parte aquí, todo un capítulo que se titula María, mujer eucarística, porque ella precisamente está en íntima relación
de alabanza a Jesús en la Eucaristía. En las bodas de Caná de Galilea, cuando faltaba el vino, María fue la que hizo posible el vino nuevo, el vino del amor. Hagan lo que Él les diga, dijo en las bodas de Caná, y el agua fue convertida en el mejor vino. Así también el vino y el vino en cada celebración eucarística se convierte o es convertido en la sangre preciosa de Jesús por las palabras de la consagración del sacerdote, desde luego, el poder que Dios dio al sacerdote, que dijo, hagan lo que yo hago, háganlo ustedes, hagan esto en memoria mía. Y es el poder, lo que le llamamos nosotros la transubstanciación, el momento en que se convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Y es María la que está presente ahí en ese momento de la consagración, está presente en cada Eucaristía para adorar a Jesús y recibir a Jesús en el altar como lo recibió en su vientre el día que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Cuando el ángel le dijo, he aquí la esclava, el ángel le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Y así, cuando ella conoció el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y en aquel momento Jesús se encarnó en las entrañas de María. La Eucaristía fue formada en el vientre de María. Allí en el vientre de María se formó la Eucaristía, que es el pan vivo bajado del cielo. Y apenas María siente en su vientre al Hijo de Dios y en adoración va presurosa a las montañas de Judea para llevar la salvación de Jesús que iba en su vientre a su prima Isabel, que había concebido a un hijo y iba en el 6º mes. Y va para ayudarle en sus tareas, porque era una mujer de avanzada edad y tenía que ser auxiliada, ayudada durante su embarazo y en el alumbramiento. Y María fue con toda caridad, pero lo más importante que fue a llevar la salvación. Y Juan el Bautista, que iba en el seno de Isabel, saltó de gozo en el vientre de Isabel. Fue bautizado en el vientre de Isabel. Ahí fue Juan el Bautista purificado de la culpa original. Y así, por eso, Juan el Bautista nació sin pecado original, por la visita de María, la visita de Jesús en el vientre de María. Podemos decir que fue el primer corpus, o sea, la celebración del cuerpo y la sangre de Cristo, se celebró en el vientre de María y caminó presurosa hacia las montañas para llevar la luz de la salvación. Apenas llegó tu saludo a mis oídos y el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuando te fue anunciado de parte de Dios. Esta es la belleza precisamente del encuentro de María y la presencia de Isabel en el vientre, llevando en su seno, en su vientre a Juan el Bautista, Isabel. Hermanos, ese encuentro tan hermoso de Jesús y María en el vientre de Isabel, Juan el Bautista, que significa en la persona de Juan el Bautista cada uno de nosotros, es un encuentro que nos lleva precisamente a reconocer la belleza, la grandeza y el amor de Cristo el Señor, que viene para darnos la vida. Ya desde el vientre de María, Jesús nos da la vida. Pero en cada Eucaristía, en cada adoración eucarística, Jesús nos da la vida desde la presencia de María, nuestra Madre. Ella en adoración, nosotros en adoración, María presente, Jesús presente. Hay una relación profunda, íntima, ambos corazones de Jesús y María, latiendo de amor y dándonos el amor de Dios a cada uno de nosotros cuando vamos a adorarlo en la Divina Eucaristía. En la historia de la Iglesia ha habido grandes santos que se han distinguido por su piedad eucarística y mariana. Y yo quiero citar en este momento
a la beata Alejandrina María da Costa, la mensajera de la Eucaristía, que un día 25 de febrero del año de 1949, entre otras cosas, recibe de nuestro Señor algunas palabras que para nosotros resuenan como una verdadera invitación a adorar a Jesús en la Eucaristía para nuestra total sanación y liberación. María Alejandrina María da Costa fue una joven de Portugal, vivió en un pueblo pequeño de Portugal llamado Porto. A mí me ha tocado la gracia por 3 veces ya de estar ahí, las veces que me ha tocado ir a visitar a Portugal, que voy a Lourdes, allá a Fátima, la Virgen de Fátima. Casi siempre cuando he ido, que me ha tocado la gracia de ir, que son como unas 3 veces, no he querido, al estar allá, dejar de visitar este pueblo de Oporto, donde estuvo la beata Alejandrina María da Costa, y orar ahí ante su tumba, porque nuestro Señor le prometió a esta santa que todas las personas que oraran ahí ante su tumba recibirían bendiciones muy especiales de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Alejandrina fue una jovencita que vivió como alma víctima. A la edad de 14 años aproximadamente, pasadito de los 14, esta jovencita recibió un atentado a su pureza, algo parecido a algo semejante a lo que le pasó a Santa María Goretti. Nada más que Santa María Goretti la apuñalaron y murió por el agresor que se negó ella se negó a cometer un pecado contra la virtud de la pureza, porque había decidido consagrarle su virginidad, y por no ofender a Dios con ese pecado, prefirió mejor la muerte. Santa María Goretti fue asesinada, y la beata Alejandrina no fue agredida de esa forma, pero sí por defender su pureza ante el agresor, que fue un hombre que se metió a su habitación y queriendo atentar contra su pureza, contra su virginidad, prefirió mejor aventarse por la ventana que estaba abierta de su habitación, de su recámara, y cayó en el patio de atrás, más de 2 metros de altura, cayó de arriba de la ventana. Pero de esa forma ella salvaguardó su virginidad. Después de la caída, sufrió graves consecuencias, lógico. No se alcanzó a matar, pero sí quedó de la columna vertebral fracturada, y ya no podía moverse como de ordinario. En los primeros meses, diríamos, muy poco tiempo, todavía podía, hasta arrastrándose, ir al templo para adorar a Jesús en la Eucaristía, porque ella iba con frecuencia cada día a visitar el sagrario. Y ya cuando no pudo, porque no podía de sus dolores, ya casi no podía moverse, se quedó ya en su recámara y ya no pudo moverse, y se quedó recostada. Y estando ahí recostada con los dolores tan intensos, le dijo un día a nuestro Señor: mira, Jesús, cómo quisiera estar allá ante tu presencia real en la Eucaristía, pero ya que no puedo hacerlo ya por mi salud, me quedé presa aquí en esta habitación, y tú estás preso en los sagrarios, que son las prisiones de amor, y yo estoy presa aquí en esta cama. Tú y yo nos vamos a hacer compañía, y quiero peregrinar por todos los sagrarios de la tierra donde estés más solo para adorarte. Nuestro Señor le recibió aquella muy, muy generosa oferta o entrega. Y así fue. Nuestro Señor empezó a comunicarse con ella de forma sensible, y empezó a escucharlo en su interior, que le hablaba y le enseñaba, y empezó a hablar a través de ella. Ella dictaba y su hermana escribía,
todo lo que el Señor le decía. Y empezó a sufrir más terriblemente sus dolores y su postración. Pero no solamente fue eso. Llegó el momento en que nuestro Señor le regaló sufrir los dolores de la pasión de Jesús, desde que era tomado en el huerto hasta que llegaba a la cruz y moría. Y recorría todo el camino doloroso de Jesús, hasta los azotes recibía, se le marcaban en la espalda los azotes cuando fue azotado a la columna. Todos los dolores de sus llagas, de su corona de espinas, de sus dolores, cada viernes, ella los vivía, al grado de que estando en cama que no podía moverse, así sin poder moverse, cuando llegaba el viernes y vivía la pasión, sí podía en esos momentos, movida por los dolores, moverse, y tenía las 3 caídas de Jesús en su habitación. Recibía la corona de espinas, los azotes, todos los dolores de la pasión de Cristo. Y todo eso lo estaba sufriendo por la conversión de los pecadores. Y gracias a los dolores de ella, muchos pecadores fueron salvados de caer en el infierno, porque era el motivo principal por lo cual Dios la unió a ella a su pasión dolorosa. Es el ejemplo de las almas víctimas que a lo largo de la iglesia ha habido muchos santos, como San Pío de Pietrelcina, que vivió las llagas de nuestro Señor por 50 años. San Pío de Pietrelcina vivió 50 años de rosas y espinas, los dolores de la pasión del Señor. Hasta la herida de la espalda. Hay una herida que Jesús sufrió en la espalda que nuestro Señor le dijo a algunos santos. A la Beata Alejandrina le dijo que de todos los dolores de que Jesús sufrió en el camino de la cruz, hubo uno de los dolores más agudos, una llaga más profunda, que fue la que se le abrió por el barrote de la cruz en el hombro. Se le clavaba cada paso que daba hasta descubrir el hueso. Y fue la llaga más dolorosa, más que las llagas de las manos, del costado, de la cabeza y de los pies. Hemos considerado muchas veces las 5 llagas de nuestro Señor. Pues hay una 6ª llaga, y le dijo el Señor a la Beata Alejandrina que esa llaga muy pocos la veneran, pero al que venere esa llaga le concederá bendiciones especiales, muchas, muy especiales. Y así la Beata Alejandrina empezó a ser un alma eucarística. Ella llevaba una íntima relación con la Santísima Virgen María y con Jesús en la Eucaristía. Y llegó a decir: pecadores, ya no ofendan más a nuestro Señor, que es tan bueno. Si cuando yo muera, mis cenizas sirven para que se salven, pisen las cenizas hasta desaparecerlas, pero no pequen más, no hagan sufrir más a nuestro Señor. Eso lo decía la Beata Alejandrina. Y se unió a la pasión de Cristo. Ella fue la que logró que el Santo Padre, el Papa que vivió en ese tiempo, consagrara a todo el mundo al corazón inmaculado de María. Y ella pidió al obispo, por medio del obispo, al Papa, para que consagraran a toda la iglesia, a todo el mundo, al corazón inmaculado de María. La unión de Jesús y María en la vida de la Beata Alejandrina eran impresionantemente bellos. Pero sobre todo el alma eucarística. Fíjense lo que le dijo nuestro Señor. Le voy a leer las palabras de Jesús. Le dijo nuestro Señor un día, el día 25 de febrero del año de 1949, le dijo: hija mía, haz que yo sea amado, consolado y reparado en mi Eucaristía. Haz saber en mi nombre que todos aquellos que hagan bien la comunión con sincera humildad, fervor y amor, con pureza de corazón, durante los primeros jueves de mes consecutivo, y pasen una hora de adoración ante mi sagrario, en íntima unión conmigo, les prometo el cielo. Les prometo el cielo. Dice, qué promesa tan bella nuestro Señor nos hace por medio de esta santa. Todo aquel que pase una hora en adoración ante el Santísimo le promete el cielo. ¿Qué significa esto?
Les promete la gracia de no morir sin los auxilios espirituales al final de su vida. Necesariamente va a recibir los auxilios finales para no morir en pecado grave. Continúa nuestro Señor diciendo: di que veneren por medio de la Eucaristía mis santas llagas, honrando primero la de mi sagrada espalda, tan poco recordada, la de mi sagrada espalda, la que abrió el barrote de la cruz, quien al recuerdo de mis llagas una de los dolores de mi Madre bendita, y por ellos nos pida gracias espirituales y corporales, tiene en mí promesa que serán concedidas, a menos que no sea en daño de sus almas. Todo lo que le pidamos al Señor, siempre y cuando no esté en contra de la voluntad divina, por el bien de nuestra alma, nos las concederá el Señor en la adoración. En el momento de la muerte, traeré conmigo a mi Santísima Madre para defenderlos. Habla de la Eucaristía, que es prueba de amor infinito, es el alimento de las almas. Hermanos, ¿cuántas veces andamos mal porque no nos alimentamos de la Eucaristía? La falta de la comunión frecuente es la causa de muchos males. Hay muchas personas que se quejan de tantos males y luego les pregunto: ¿y cómo anda tu vida espiritual? ¿Te confiesas, comulgas? No, años sin confesarse. ¿Cómo quieres estar bien si no te alimentas de la vida? Si no recibes el cuerpo y la sangre del Señor. No puedes estar bien, no puedes encontrar la salud. Di a las almas que me aman que vivan unidas a mí durante el trabajo, en sus casas, sea de día o de noche, que se arrodillen con frecuencia en espíritu, con la cabeza inclinada, así como en acto de reverencia, digan: Jesús, te adoro en cada lugar donde moras sacramentado. Te hago compañía por aquellos que te desprecian. Te amo por aquellos que no te aman. Te doy alivio por aquellos que te ofenden. Jesús, ven a mi corazón. Es una actitud permanente de adoración ante Jesús en la Eucaristía. Estamos ya próximos a vivir la canonización de Carlo Acutis, el 7 de septiembre. Es un jovencito que se distinguió por su amor a la Eucaristía. Y él no dejaba un día sin acudir a Jesús para visitarlo en el sagrario. Y ahí pasaba buen rato en la adoración. Y él llegó a decir a aquel joven: la Eucaristía es la autopista que nos lleva al cielo. Es la autopista que nos lleva al cielo. Porque descubrió que es ahí en la Eucaristía, en este sacramento de amor y de vida, donde encontramos precisamente la mejor respuesta para todos los males, para todas nuestras necesidades. Si alguien ha sido oprimido por la brujería, por la hechicería, por lo que sea, no tengamos miedo. Cuando vamos ante Jesús en la Eucaristía y nos hacemos acompañar de María, nuestra Madre, todos los daños que hayamos recibido quedan completamente anulados. Porque del corazón de Jesús en la Eucaristía salen ríos de agua viva. Una vez Jesús caminando junto a los apóstoles, camino a Jerusalén, se encontró en el pozo de Jacob con una mujer de Samaria que había acudido ahí para sacar agua del pozo. Y Jesús le dijo, entabla un diálogo de sanación y de liberación. ¿Qué le dijo Jesús? Primero, para moverle un poco su alma al reconocimiento de sus pecados, le dijo: llama a tu marido. Ahí destapó su vida de lujuria y de pecado. Porque aquella mujer, con toda seguridad, por la respuesta que le dio, con toda seguridad, que vio a Jesús y le movió la lujuria y el deseo carnal. Y debió haber pensado muy adentro: ¡ay, qué guapo está este joven! Este sí que es un hombre bellísimo.
Ay, ya cayó en mis redes. Otro más de mi colección, porque había tenido varios maridos y sí tenía uno, pero por la respuesta creemos que por ahí iba la cosa, ¿no? Porque ¿qué es lo que puede hacer una mujer que vive una vida de desorden y de pecado, de lujuria, cuando vive con un hombre que no es esposo ni nada? ¿Qué es lo que puede decir cuando le llega otro más guapo? No tengo marido. Lo esconde. ¿Para qué lo esconde? Pues para ver si cae en sus redes, ¿verdad? Pero como Jesús no buscaba en ningún momento la vida carnal o la vida íntima de una mujer, sino que buscaba darle el amor de Dios a una mujer pecadora, le dijo, dicen muy bien que no tienes marido, porque el que tienes no es tu marido. ¿Cómo? Ya me descubrió, ¿verdad? Ya me descubrió. Sí, no, no es tu marido. Porque has tenido, y ya le dijo cuántos había tenido. Ay, Dios mío, entonces sí, veo que eres profeta, le dijo. Veo que no eres un hombre como todos los demás. Tú eres un hombre extraordinario, eres algo distinto. Y nuestro Señor le dijo, si conocieras quién es, si conocieras quién soy, si conocieras el don de Dios y quién es el que está aquí contigo, tú le pedirías agua y Él te daría agua viva. Esa agua viva es la Eucaristía, es su alimento, es su vida, la vida divina. Él te daría un agua, porque el que tome de esta agua vuelve a tener sed, pero el que tome del agua que yo le voy a dar, nunca más volverá a tener sed, porque se convertirá en un manantial capaz de dar vida eterna. Y hablaba de su presencia viva en la Eucaristía, aunque ella no lo entendía en ese momento. Lo que sí entendió en ese momento fue que aquel hombre era un profeta y que aquel hombre era un hombre bueno, que no la buscaba para explotarla como los otros hombres, que no la buscaba para tenerla como un instrumento más de pecado, sino que él, este hombre que había encontrado, era un hombre que le quería dar la sanación del pecado. Porque le dijo claramente, el que tome de esta agua, ¿a qué se refiere? Al agua del pecado. O sea, el que se entrega al pecado vuelve a tener sed, o sea, no es insaciable. El pecado no satisface. El pecado deja vacío y es insaciable. Pero el que tome del agua que yo le doy, no volverá a tener sed. El que se entrega a mí ya no le importa nada de este mundo, como decía San Pablo. Todo lo tengo por basura por tal de ganar a Cristo. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. El que se entrega a Jesús ya no le interesa el pecado, ya no se entrega al pecado, ya no es esclavo del pecado, sino que él tiene la vida divina, la vida de gracia. Jesús nos invita a reconocerlo, a adorarlo en todo momento. Y sigue diciendo el Señor, estos momentos serán para mí de gran alegría y consuelo. ¿Qué crímenes se cometen contra mí en la Eucaristía? Que la devoción a los sagrarios sea hoy bien predicada y propagada, porque por días y días las almas no me visitan, no me aman, no reparan. Esa queja de nuestro Señor es la queja que hace que el hombre viva tan mal, es la que hace que nosotros seamos esclavos del pecado y de los vacíos. El vacío viene porque no te dejas llenar del amor de Dios en la divina Eucaristía, recibiendo esa agua viva. El que va ante Jesús en la Eucaristía queda lleno del amor de Dios. Nadie, decía un santo llamado San Manuel González, obispo de los sagrarios abandonados, decía que nadie que va ante Jesús en la Eucaristía va a salir de ahí como llegó, va a salir necesariamente transformado, porque de ahí, del corazón de Jesús en la Eucaristía, brotan ríos de agua viva. ¿Han visto ustedes la imagen de la Divina Misericordia? Que del corazón de Jesús salen de su pecho rayos rojos y blancos. Los rayos rojos significan la sangre de Jesús, los blancos el agua que nos lava, que nos purifica. Eso recibimos cuando vamos a adorar a Jesús en la Eucaristía.
¿Cómo les recomiendo leer y meditar? Háganlo esfuerzos, si no pueden, no vendrán después, pero de llevarse este libro de El poder sanador, liberador de la Divina Eucaristía con María. Aquí está todo esto que le estoy leyendo, ¿verdad? Y muchas cosas más sobre el poder con María. No creen que yo vivo ahí. Qué triste drama, drama doloroso. Por eso se cometen tantos crímenes. Las profanaciones de la Eucaristía es un crimen. Profanar a Jesús en la Eucaristía, ofenderlo en el Divino Sacramento. No creen que yo vivo ahí. Quiero que en las almas se encienda la devoción hacia mis prisiones de amor. ¿Cuáles son las prisiones de amor? Las prisiones de amor son los sagrarios. El sagrario que está ahí es una prisión de amor. Jesús está ahí vivo, presente. El santo cura de Ars estaba tan enamorado de Jesús en el sagrario que cuando platicaba con un pecador o con una persona, estaba mirando hacia el sagrario y se le rodaban las lágrimas y le decía al pecador, ahí Él está, ve ante Él y Él te va a transformar y te va a dar nueva vida. Y se le rodaban las lágrimas al santo cura de Ars, porque descubrió que ahí estaba el secreto de la vida, de la salvación. Son muchos los que aún entrando en las iglesias ni siquiera me saludan y no se detienen un momento para adorarme. ¿Será cierto o no será cierto? Esto lo decimos. Son muchos, a lo mejor muchos de nosotros lo hemos hecho. Entramos a las iglesias y no nos detenemos a adorar a Jesús en el sagrario, ni siquiera un momentito. ¿Cuánta gente va ahí a las iglesias y va muy bien a sobarle ahí el cordón ¿cómo se llama? San Antonio, para que les conceda novio a las mujeres o a los hombres? O que van y le soban el tobillo ahí a San Judas Tadeo, otros santos, y Jesús que está en la Eucaristía, ni nos acordamos de él. Terrible desgracia. Pero fíjense lo que sigue diciendo nuestro Señor. Lejos del cielo, lejos de Jesús, son todos los que están lejos del sagrario. Oh, si el sagrario fuera bien comprendido, el sagrario es la vida, es el amor, es la alegría y la paz. El sagrario es el lugar de dolor, de ofensa, de sufrimiento. El sagrario es despreciado. Jesús del sagrario no es comprendido. Qué duras quejas de nuestro Señor por medio de esta santa, ¿verdad? Y se lo dijo a la Beata Alejandrina. No es comprendido. Yo quisiera, fíjense, aquí está la voluntad del Señor y se nos dice a todos. Yo quisiera muchos guardias fieles postrados ante los sagrarios para no dejar tantos y tantos crímenes. Para no dejar que ocurran tantos y tantos crímenes. Que me pidan todo cuanto quieran estando ante mi presencia, delante del sagrario. Es de ahí de donde viene el remedio de todos los males. Es de ahí de donde viene el remedio de todos los males. Ahí está la solución. No hay otra solución mayor que la de estar ante Él. Hermanos, si ustedes vinieran ahorita después a preguntarme, todos ustedes, quien quieran, bien, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me está pasando esto, aquello. Me pasó fui a que me hicieran la limpia y viera cómo me he sentido mal, etcétera. Todo lo que ya oímos. ¿Qué voy a hacer? Yo lo primero que les diría es, ve con más frecuencia a postrarte en el sagrario para que ahí el Señor te quite todo lo que se te pegó por andar abriendo las puertas al maligno. Y el Señor te limpia, te purifica. Y no te cobra un solo centavo. El Señor le explicó el motivo por el cual Alejandrina, viviendo los últimos 13 años de vida, vivía solo de la Eucaristía, sin ningún más alimento, y le dijo, ella vivió 13 años solo con la comunión, no comía nada de este mundo, no se alimentó con nada, ni agua, nada, su cuerpo estaba sin ningún alimento, pero el Señor le dijo, yo quiero que estés sin ningún alimento del mundo, ¿para qué? Escuchen lo que le dijo el Señor.
Yo hago que tú vivas solo de mí para mostrar al mundo el valor de la Eucaristía y que es mi vida para las almas. Háblales a las almas, hija mía, habla del rosario y la Eucaristía. El rosario, el rosario, el rosario. Repitió 3 veces. ¿Qué es el rosario? Es una plegaria mariana, ¿no? En honor a la Virgen. La Eucaristía, mi cuerpo y mi sangre. Hermanos, ¿ya es hora? Yo no sé. Hermanos, la Eucaristía es el remedio radical. Pero hay junto al igual que la Eucaristía, de una forma pues muy hermosa y muy real, la devoción al Santo Rosario. Y aquí entra precisamente la parte, además de hablar de la Eucaristía, hablar de la Santísima Virgen María en sus distintas apariciones que ha venido del cielo desde muchos siglos hace ya. Aquí en México tenemos la dicha de tener una aparición de la Virgen en la cual se dio de tal manera que quiso quedarse viva en el Ayarte de Juan Diego, allá en el Cerrito del Tepeyac. Y ahí en ese lugar donde se le presenta al indito San Juan Diego, le dice a San Juan Diego: yo soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive. María venía también a destruir las idolatrías de aquel tiempo, porque el pueblo de México en ese tiempo era el tiempo de la conquista y la evangelización de los misioneros. Estaba el pueblo totalmente ciego en cuanto a la fe. Le daban culto a otros dioses, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl y no sé cuántos otros dioses más, Tlaloc, dios de la lluvia. Todo lo que ellos veían así que pasaba en el cosmos, creaban ahí una entidad al cual le llamaban Dios, porque no habían recibido el mensaje de la vida cristiana, el verdadero Dios por quien se vive. Por eso María dijo: yo soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive. Y le daban culto a dioses que los obligaban a hacer sacrificios humanos. Iban y en el cerro, allá arriba en el monte, inmolaban a las personas, le sacaban el corazón y se lo ofrecían a los dioses, los sacrificios humanos. Y cuando la Santísima Virgen puso su morada, su vida, su presencia, a través de la presencia viva en el Ayarte de Juan Diego, se fueron acabando los sacrificios humanos. Y mucha gente empezó a bautizarse porque no se habían bautizado. Y empezó a florecer la fe de una forma muy hermosa porque se fue extendiendo. Y esa fe que se extendía, es una fe que gracias a este gran acontecimiento nosotros fuimos heredando la fe de nuestros padres, la fe cristiana. María es la que nos lleva precisamente a Jesús. Yo soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive. Y cuando se ha aparecido como en Fátima, en Lourdes, en otros lugares del mundo, la Virgen aparece siempre invitando a rezar el Santo Rosario. Y la oración del Rosario es una oración muy poderosa, porque por medio del Rosario el demonio es atado en el infierno. Un día el padre Esteban Gobi, el fundador del movimiento sacerdotal mariano, le dijo, ¿qué le dijo? Al padre Esteban Gobi le dijo la Virgen: el rosario es la cuerda con la que ustedes pueden amarrar al demonio en el infierno. Porque el padre Esteban Gobi había recibido una experiencia muy fuerte del maligno, del espíritu del mal. Veía cómo cuando él estaba rezando el rosario empezó a aparecer una fiera muy grande, horrible, y esa fiera muy grande, muy terrible,
se le abalanzó al padre Esteban, abría el hocico con unos colmillotes y él con el rosario le empezó a amenazar. Y aquella fiera se empezó a hacer para atrás y se fue haciendo pequeña hasta que desapareció. Lógicamente no era un animal, no era una fiera, era Satanás, el demonio en forma de fiera. Y el rosario solamente lo desapareció. Y fue cuando la Virgen le dijo, el rosario es la cuerda con la que ustedes pueden amarrar al demonio en el infierno. Y por eso, en las palabras que nuestro Señor le dio a la beata Alejandrina María de Acosta, repite por 3 veces el rosario, el rosario, el rosario. Hermanos, vamos a pedirle al Señor pues que nos ayude a todos a llevar una fe más viva, más profunda a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Que ella nos ayude a todos a caminar en la fidelidad a Dios y sobre todo que nos lleve a la presencia viva de Jesús en la Eucaristía.